Hola, hola amigos. Bienvenidos sean todos a su canal Frente Militar y Geopolítico. Hoy es 1 de octubre del año 2025 y esta es una actualización de los últimos acontecimientos que están ocurriendo en el conflicto en Ucrania. Hoy, como siempre, tenemos un programa con mucha información. Muchos acontecimientos han ocurrido durante las últimas 24 horas. Y especialmente debemos mencionar que en las regiones de Dnipropetrovsk y Zaporizhia las tropas rusas siguen avanzando a pesar de que las condiciones climáticas comienzan ya a empeorar en la geografía ucraniana. Comienza ya el otoño, se va el verano, pero las condiciones climáticas empeoran también. Mientras tanto, a pesar de todo esto, las tropas rusas han seguido avanzando en el frente y la operación, la ofensiva en las regiones de Dnipropetrovsk y Zaporizhia, pues continúa. Al mismo tiempo, tenemos informaciones relevantes de lo que está pasando en torno a la región de Donetsk y lo que está pasando también en torno a la región de Kharkov con los avances de las tropas rusas en Kupiansk. Hoy, además, se ha registrado un acontecimiento importante y es que los drones Gerán rusos siguen mejorando su eficacia y ya no solamente atacan objetos que están estáticos, sino que han logrado alcanzar un tren de combustible en movimiento, lo cual implica que el ejército ruso ha mejorado muchísimo el uso de estos drones Gerán que ahora son capaces de alcanzar objetivos en movimiento 200 kilómetros después de la frontera rusa. 200 kilómetros a 200 kilómetros de distancia, estos drones han sido capaces de alcanzar objetivos en movimiento. Un programa con mucha información, pero antes de comenzar quiero saludar a todas las personas que me escuchan desde cualquier parte del mundo, en especial a los amigos suscriptores de nuestro canal. Dicho todo esto, nos vamos rápidamente al campo de batalla. Tenemos varias informaciones que compartir con ustedes y hoy, a diferencia de los días anteriores, vamos a comenzar por lo que está pasando en las regiones de Zaporizhia y Dnipropetrovsk, en la zona que colinda con la región de Donetsk, y vamos a empezar hablando sobre todo de lo que está ocurriendo en dirección Juliapole. Juliapole, queridos amigos, es un centro logístico importantísimo en el Oblast de Zaporizhia. Podríamos decir que después de la propia capital de Zaporizhia, que es la ciudad de Zaporizhia, pues los centros logísticos más importantes, al menos para las tropas ucranianas, son Orikiv, en la zona, digamos, sur-oeste o sureste del Oblast de Zaporizhia, y muy al este, ya casi en la frontera con la región de Donetsk, pues se encuentra Juliapole, conocidísimo por todos, la verdad, Juliapole, que también fue utilizada como base para lanzar la contraofensiva ucraniana en el año 2023. Pero poco a poco las tropas rusas han ido avanzando y como saben, luego de la caída de Uledar, la caída de Velika Novosilka, el ejército ruso ha comenzado a avanzar hacia el este y bueno, las tropas rusas capturaron una gran cantidad de localidades, entre las que se encuentran por ejemplo Rosaine, Pryukne, Lyubimivka, Novosaxtopil, Malinivka, muchas localidades, Olivke, Vishneve y finalmente pues han logrado entrar de manera oficial, porque incluso los medios ucranianos así lo confirman, han logrado entrar en la localidad de Poltavka. La localidad de Poltavka es fundamental en las aspiraciones del ejército ruso para seguir sus avances hacia Juliapole. Noten que después de Poltavka, hacia el este solo están Vesele, Selenihai, Sastishia, esta localidad que está aquí, y bueno, luego viene la tan famosa localidad de Juliapole. Hacia allá se dirigen las tropas rusas y en las últimas horas tenemos la información de que el ejército ruso ha logrado entrar en la localidad de Poltavka, según la información que nos traen varios medios. Presencia rusa allá en Poltavka, varios medios así lo confirman, nosotros también lo confirmamos. Así que, bueno, todo lo que le habíamos dicho de manera introductoria se va cumpliendo. El ejército ruso ha entrado en la localidad de Poltavka y de caer Poltavka, pues las tropas rusas sin duda alguna van a avanzar hacia la localidad de Juliapole. Todo esto está ocurriendo a pesar de que, bueno, las condiciones climáticas no son las mejores. Pero, bueno, aquí vamos a ver imágenes de que los medios ucranianos están divulgando que las tropas rusas han logrado entrar ya en Poltavka. Hay presencia rusa en Poltavka. Las unidades ucranianas tratan de expulsar a las tropas rusas. Aquí se pueden ver imágenes cómo están bombardeando a las tropas rusas que ya están dentro de Poltavka. Así que las tropas rusas se dirigen ya entonces hacia Juliapole.
Y con eso precisamente queríamos comenzar nuestro video de hoy. Ahora, la ofensiva en Zaporizhia y Dnipropetrovsk no se detiene. En las últimas horas se reporta también que el ejército ruso ha avanzado al oeste de Novoivanivka y han logrado asegurar la zona sur de la localidad de Novogrigorivka, también acercándose sobre todo a las localidades de Uspenivka y Novomykolaivka, que después van a ser mencionadas por un comunicado que les vamos a, por supuesto, transmitir. Aquí está la localidad de Novogrigorivka, que ha sido alcanzada en las últimas horas por las tropas rusas que avanzan también en esta dirección. Como pudieron ver en las imágenes de los medios más fiables que podamos encontrar en la guerra, son precisamente esos medios que, bueno, los mencionamos muchas veces y luego de que se cumple lo que venimos diciendo, pues se pueden ver después las banderas rusas en cada una de las localidades. Todos los avances que se están realizando tienen un objetivo en común. Noten que es fundamental para el ejército ruso capturar Poltavka al sur. También avanzarán sobre Uspenivka y Novomykolaivka con los avances ahora mismo en Novogrigorivka. Y bueno, hoy las tropas rusas han también logrado avanzar en Verbove. Por cierto, Verbove, habíamos anunciado hace un par de días que cayó bajo control total de las tropas rusas. Hoy tenemos ya las imágenes de las banderas rusas en Verbove. Repito, lo habíamos anunciado hace un par de días, fuimos de los primeros en anunciar la caída de Verbove en la región de Dnipropetrovsk, pero hoy las informaciones que tenemos con respecto a Verbove tienen que ver con dos cosas. Una, tenemos videos donde las banderas ya comienzan a estar ondeando en Verbove, pero también tenemos la información de que las tropas rusas han logrado avanzar al sur de Verbove y nuevamente ponen en jaque al ejército ucraniano en Dnipropetrovsk. Las tropas rusas siguen avanzando en la región de Dnipropetrovsk, no tienen cuándo parar. Hasta ahora el ejército ucraniano no encuentra la manera de frenar a las tropas rusas, lo hemos dicho varias veces. Y bueno, hoy se suma que las tropas rusas han asegurado toda esta zona al sur de la localidad de Verbove, repito, en la región de Dnipropetrovsk. Esta zona aparentemente ha quedado también bajo control de las tropas rusas. Y bueno, además de esta actualización que les estamos realizando justo en este minuto, pues también les traemos la información con las imágenes geolocalizadas y las banderas rusas ondeando en Verbove. Nuevamente, las unidades de la brigada número 36 de fusileros motorizados iza la bandera rusa en Verbove. Bueno, iza la bandera rusa en alguna aldea de la región de Dnipropetrovsk. Por primera vez en Verbove, pero en una nueva aldea que cae ahora bajo control ruso en la región de Dnipropetrovsk. Y ya son más de 20 las localidades en la región de Dnipropetrovsk que han quedado bajo control total de las tropas rusas. Aquí se muestran en este video imágenes de las acciones ofensivas de la brigada número 36 de fusileros motorizados. Aquí en esta parte del video pueden ver brigada 36, ahí lo pueden observar. Imágenes de la brigada número 36 de fusileros motorizados que avanza en la zona de Dnipropetrovsk y también en Zaporizhia. Vemos las imágenes de estas acciones ofensivas. Y finalmente, al final del video, como ya deben imaginar, ya lo saben, queridos amigos, la tricolor rusa ondeando en Verbove. Cae Verbove bajo control total del ejército ruso. Una vez más, otra localidad que en este caso en la región de Dnipro está quedando bajo control total de las tropas rusas. No pueden ocultarlo ya, incluso ya se habla de la ofensiva en Dnipropetrovsk en los medios. Ya no se menciona solamente que las tropas rusas capturaron alguna que otra aldea, ya se habla de una ofensiva seria de las tropas rusas que, como pueden ver, siguen izando las banderas en Dnipropetrovsk. Como en esas imágenes que les acabamos de mostrar, las tropas rusas avanzan, avanzan y avanzan y la verdad no tienen cuándo parar. Imparables en Dnipropetrovsk las tropas rusas. Ya que mencionamos que las tropas rusas avanzan en la región de Dnipro, también quería mencionarles que la propia capital de la región de Dnipro, que es la ciudad de Dnipro, esta ciudad que vemos aquí, ha sido atacada de manera feroz por los drones Gerán, que están siendo de verdad mortíferos, letales. Y se pueden ver muchas imágenes de la destrucción causada por los drones Gerán rusos que han estado atacando las ciudades
ucranianas, pero fundamentalmente Zaporizhia y Dnipro en los últimos días ha sufrido bastante. En los últimos días se reportó, en la noche de ayer, tarde-noche de ayer, se reportaba que el ejército ruso había alcanzado un centro de reclutamiento ucraniano en Dnipropetrovsk. Y no solo eso, sino que se reportaba que habían alcanzado un centro de llamadas, pero llamadas que básicamente se hacían para, ¿cómo se olvida ahora la palabra? Para estafar de alguna manera o engañar a los rusos, en este caso, llamadas que hacían directamente a los soldados rusos y propiamente al personal ruso, a los civiles rusos en Rusia, y tratando de engañarlos, ¿no?, con respecto a lo que estaba pasando alrededor de la guerra. Pero aquí podemos ver en estas imágenes que los drones Gerán están causando tremendo estrago en Dnipropetrovsk. La verdad, bueno, centros de reclutamiento que son alcanzados, centros de llamadas también para hacer llamadas falsas. Y bueno, todo esto como resultado de todo lo que está logrando Rusia, ¿no?, con las mejorías y la innovación en los drones Gerán, que siguen causando de verdad mucho estrago, no solamente en el frente, como pueden ver, en toda la geografía ucraniana. De aquí nos vamos a mover a otras zonas del frente que también son importantes mencionarles. No tenemos mucha información de lo que está pasando en Pakrovsk, Mirnograd. La información más interesante de aquí tiene que ver con que las tropas rusas siguen bombardeando pues las zonas logísticas al sur de Rishine, al sur de Rishine. Las tropas rusas están bombardeando a las posiciones ucranianas en la ruta logística, una de las últimas, ¿no?, que une a las tropas ucranianas con la propia ciudad de Pakrovsk. Por cierto, había olvidado decirles, ¿no?, la importancia, ya que nos fuimos para Dnipro, había olvidado decirles la importancia, ¿no?, de que las tropas rusas hayan capturado Verbove. Así que disculpándome un poco y antes de hablarles mucho de Pakrovsk, porque en realidad de Pakrovsk no hay mucho que comentar hoy, pues la importancia de la captura de Verbove, que lo habíamos olvidado mencionar, le habíamos dicho que teníamos un artículo sobre eso, y bueno, aquí lo traemos, aquí está Verbove, y aquí viene la explicación de lo que tiene que ver con la importancia de la liberación de esta importante localidad. Y es que con la liberación de Verbove, el ejército ruso explica que la ocupación de este asentamiento estratégicamente importante brinda a las Fuerzas Armadas de Rusia una base para desarrollar una ofensiva hacia la carretera Poltavka-Juliapole. Ya lo habíamos dicho, ¿no? Hace un rato habíamos mostrado Poltavka y habíamos mostrado Juliapole. Si los militares rusos logran cortarla, o sea, la carretera precisamente que une Poltavka con Juliapole, si los militares rusos logran cortarla, el suministro de la guarnición ucraniana en Juliapole, región de Zaporizhia, se vería seriamente complicado. Además, la posterior liberación de Poltavka daría a las fuerzas rusas la posibilidad de avanzar más allá de la principal línea defensiva ucraniana, tanto hacia el sur, en dirección a Uspenivka, como hacia el oeste, en dirección a Juliapole. Como habíamos visto en el mapa, aquí está Uspenivka, aquí está Juliapole, se refieren fundamentalmente a la carretera que une Juliapole con Poltavka, pero ya las tropas rusas avanzan sobre Poltavka. Eso fundamentalmente como explicación de lo que veníamos anunciando. Ahora sí, regresando a la zona de Pakrovsk, recuerden que el ejército ruso sigue bombardeando la ruta logística, la última, la que es de Rishine, que comunica directamente con Pakrovsk. Ya creo que todos estamos convencidos de que todo lo que se había dicho, de la gran cantidad de tropas rusas que estaban rodeadas en la zona de Shakove y la cabeza de puente y toda esta zona de la cuña montada por Rusia hace varios días al norte de Pakrovsk y de Dobropilia, es totalmente falso. Las tropas rusas no están rodeadas, al contrario, las tropas rusas lo que están haciendo es martillando con las bombas FAB a las posiciones ucranianas dentro de Shakove, eso sí les puedo decir. ¿Sí? Están martillándolos con las FAB en Shakove, que es fundamental por el importante cruce de carreteras que se dan directamente en esta localidad, pero nada de que las tropas rusas están rodeadas. Créanme, queridos amigos, que si las tropas rusas estuvieran rodeadas aquí, pues ya los medios occidentales y ucranianos estuvieran publicándolo en todos los lugares, mostrando imágenes incluso, pero como pueden ver, no tenemos nada de eso. De aquí nos vamos a mover un poquito más al norte de la región de Donetsk y vamos a llegar a lo que está pasando cerca de Limán, porque en las últimas horas, queridos amigos, las tropas rusas han logrado un importante avance al sur de Zarishne y se acercan cada vez más a la ciudad de Limán.
En las últimas horas, medios como Surya Maps reportan que el ejército ruso habría logrado alcanzar esta zona boscosa que vemos aquí, que habría quedado bajo control total del ejército ruso, poniendo a las tropas rusas ahora sí casi que tocando la puerta de la ciudad de Limán, una ciudad que perdieron en el año 2022, que aparentemente 3 años después las tropas rusas van a poder poner después sus botas, el ejército ruso podrá poner sus botas nuevamente en Limán. Aquí está la información del medio neutral Surya Maps. Las tropas rusas se acercan a la ciudad de Limán y están apenas en este momento, podríamos decir que cada vez más cerca. Esta es la zona más cercana de la ciudad de Limán. Oficialmente, a día de hoy, podríamos decir que las tropas rusas se encuentran aproximadamente a unos 4 kilómetros de avanzar sobre la ciudad de Limán. No es nada fácil avanzar en esta zona, tienen varias brigadas que defienden la zona, la brigada número 63 mecanizada, la brigada también 119, el primer batallón o el 516 batallón, además de la brigada número 1 para las fuerzas especiales ucranianas, es decir, aproximadamente unos 4 kilómetros ya separan a las tropas rusas de entrar en la zona este de la ciudad de Limán. Como pueden ver, las tropas rusas presionan desde el norte, lo hemos dicho varias veces, desde Drobicheve, también lo hacen desde Zarishne, pero importantísimo el avance que han tenido en las últimas horas en la zona boscosa, apenas a 4 kilómetros de entrar ya en la ciudad de Limán. Y como saben, la importancia de Limán radica que es un centro ferroviario importantísimo en el norte y que de caer Limán, pues sin duda alguna abriría las puertas al ejército ruso para avanzar sobre la ciudad de Sloviansk. De aquí nos vamos a ir al norte, nos vamos hacia la región de Kharkov. Tenemos mucho que mencionar de Kharkov. En las últimas horas, las tropas rusas aparentemente han logrado avanzar nuevamente en la ciudad de Kupiansk. Tenemos informaciones de último minuto que así lo confirman. Varios medios traen la información de que el ejército ruso ha vuelto a avanzar en la zona de Kupiansk, llegando nuevamente hasta la carretera H26, que ya había sido sobrepasada por las tropas rusas en días anteriores, esta carretera que está aquí, pero que desde la zona al este no había tenido el mismo éxito, y hoy aparentemente las tropas rusas habrían capturado esta zona boscosa que vemos aquí, llegando precisamente hasta la carretera H26, donde el ejército ucraniano trata de defender con uñas y dientes, ¿no?, las posiciones aquí, en este caso la 30 Brigada Mecanizada, la 95 Brigada de los paracaidistas ucranianos, ¿sí? Y bueno, en este punto el ejército ruso trata de seguir presionando sobre Kupiansk. El ejército ucraniano está llevando importantes fuerzas aquí y esta es la situación aparentemente de lo que está pasando en torno a esta importante ciudad de Kupiansk en la región de Kharkov. Por cierto, como saben, días anteriores, desde Kharkov hasta Belgorod se lanzó un ataque con HIMARS de los Estados Unidos y estos HIMARS estaban ubicados en la propia ciudad de Kharkov. Pues las tropas rusas han estado observando los movimientos de este armamento ucraniano dentro de la ciudad y han estado bombardeando en las últimas horas las posiciones ucranianas dentro de la propia ciudad de Kharkov con los Gerán, que siguen causando estrago, pero también lo están atacando precisamente con otros tipos de drones y además, por supuesto, las bombas FAB. Aquí pueden ver otras llegadas de los misiles y los drones Gerán rusos que están atacando las posiciones ucranianas dentro de la propia ciudad de Kharkov. Muchos dirán que Rusia está atacando objetivos civiles, pero nada más alejado de la realidad, precisamente porque es desde la zona civil, desde el centro de la ciudad, donde Ucrania está utilizando sus plataformas para atacar la región de Belgorod en Rusia. Y Rusia no tiene otra cosa que hacer que defenderse, evidentemente. Por supuesto, Ucrania va a decir que Rusia está atacando civiles, evidentemente, pero nadie dice que, por supuesto, Ucrania está utilizando las zonas civiles para atacar a Rusia. Por lo tanto, Rusia tiene que responder de alguna manera, como pueden ver en esas imágenes, donde es obvio, ¿no?, que no tienen cómo pues defenderse de los ataques de Rusia en este caso, ¿no? Sobre todo de los últimos que les mostramos, ¿no?, donde se veían claramente, ¿no?, las llegadas de los drones y también de los misiles rusos que caen sobre todas las posiciones ucranianas en Kharkov. Y bueno, queridos amigos, nos vamos hacia Chernigov. Tenemos una información importante, como les habíamos dicho. Los drones Gerán están teniendo de verdad muchas
innovaciones, muchas adaptaciones y cada vez son mejores. Cada vez son mejores. Nos llega una información importantísima de la propia región de Chernigov. Esto que vamos a ver aquí es un tren con combustible situado a 200 kilómetros de la frontera con Rusia. En este caso, este tren con combustible ha sido completamente alcanzado. Es un tren que iba en movimiento, como pueden ver, y fue alcanzado por los drones Geran. Los drones Geran rusos, que cada vez son mejores, detectan los objetivos. Ahora vamos a ver las innovaciones que tienen. Y pueden ver este tren en movimiento, pueden ver sobre todo las cámaras de los drones Geran rusos. Esto que pueden ver son las cámaras, ¿no? Y van a ver ahora mismo la explosión de cómo los drones Geran rusos alcanzan este tren de combustible que iba para el frente, pero que los drones Geran no lo dejaron llegar. Miren la efectividad de los drones Geran, que son cada vez más famosos en el mundo. Aquí pueden ver el impacto. Todos quieren tener drones Geran. La OTAN quiere tener drones Geran. Todos quieren tenerlo. Estados Unidos también. Porque son muy buenos. Son muy buenos estos drones. ¿Sí? Y aquí pueden ver también que helicópteros tratan de salvar la situación y pasan bien cerca de los drones rusos que están observando los movimientos, ¿no? Los helicópteros tratan de salvar la situación, tratando de derribar a estos drones Geran, pero no pueden porque arden, como pueden ver en esas imágenes, los tanques de combustible o el combustible que era transportado por este tren, con este golpe certero también de los drones Geran, que cada vez son más difíciles de derribar, como pueden ver en esa imagen. Golpe directo sobre el tren de combustible y ya no hay lugar donde esconderse. Precisamente tenemos un comunicado aquí que lo expresa. Los Geran han comenzado a alcanzar objetivos en movimiento. En la región de Chernigov se registró por primera vez un impacto contra un tren de combustible ferroviario ucraniano en ruta a 200 kilómetros de la frontera. El nuevo modelo de dron está equipado con una cámara de visión nocturna, un sistema de guía y comunicación con operadores a cientos de kilómetros de distancia. El primer dron impactó una locomotora, lo que provocó que el tren se detuviera, y los drones posteriores comenzaron a impactar plataformas y vagones cisterna. Los drones rusos también chocaron con 2 helicópteros ucranianos que intentaron derribarlos, creando riesgo de caída. Entre los escombros se encontró un mini ordenador de NVIDIA capaz de procesar video y reconocer objetivos simultáneamente, comparándolos con modelos cargados en la memoria. Como pueden ver, queridos amigos, modernizando Rusia sus drones Geran. Y con esta información estamos terminando nuestro programa de hoy. A todos ustedes, muchas gracias por su atención. No olviden dejar su like, no olviden comentar y no olviden suscribirse a Frente Militar y Geopolítico para que de esta manera les lleguen las notificaciones de los videos que subimos diariamente. Muchas gracias por su atención y que Dios los bendiga a todos. Nos vemos.